Señor, tú nos has traído con bien a este lugar, a este recinto, Señor, a donde se predica tu palabra, para escuchar, aprender de ti, y Señor, que esa semilla de tu palabra crezca en nosotros, para que podamos dar testimonio, pero también para que nuestra fe siga cimentada en ti, Señor, que tú eres nuestra roca fiel. Padre eterno, en tus manos preciosas ponemos este tiempo. Sé tú, Señor, el que guíe la prédica. Es tu palabra, Señor, y pues que así quede asentada. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, te agradecemos y te honramos, Señor. Amén. Amén. El tema del mal y qué es lo que Dios permite, lo que no permite, qué controla, qué es la participación que tiene el diablo, los demonios, son diferentes aspectos que nos deben de quedar muy claros, porque el tema es muy, muy complejo. Difícilmente en nuestra mente pequeñita podemos entender cabalmente lo que su palabra nos dice, pero sí podemos tener un entendimiento de cómo trabaja Dios y por qué Dios permite que el diablo siga existiendo y siga obrando mal. Y no solamente él. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le puede causar mal a una persona? ¿Qué puede dañar a una persona? ¿En qué puede ser afectada una persona? ¿De quién? ¿Nada más del diablo? De las personas. De las personas también. ¿Y nada más del diablo, de los demonios y de las personas? De casi de todo lo que nos rodea, ¿no? Exactamente. Recibimos mal de parte del diablo, de los demonios, de otras personas, de animales, pero también de la naturaleza, ¿no? Y lo vemos con los huracanes, con los temblores, con los ciclones, con las inundaciones, con rayos, con sequías, con todo ese tipo de cosas. ¿Y Dios sabía que todo eso nos iba a afectar? Sí. ¿Y Dios lo puede evitar? Sí. ¿A veces lo hace? Sí. ¿Otras veces no lo hace? También. Entonces, es un tema muy, muy complejo, y por eso empezamos, si se recuerdan, el primer aspecto que vimos fue acerca de la soberanía de Dios. Yo, aún como cristiano y como uno de sus millones de hijos, yo no le puedo decir a Dios, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Porque Dios es un rey soberano, y Él sabe y determina lo que quiera hacer y lo que permite y lo que no. Entonces, Dios en su soberanía, Él dice, sí, que suceda, que haga, que pase, ¿sí? Entonces, es algo que primeramente debemos de estar conscientes. ¿Por qué? Porque a veces como cristianos nosotros tratamos de justificar a Dios. Oye, ¿y por qué si el diablo esto? ¿Y por qué la maldad? ¿Y por qué? Y entonces la primera explicación que da uno es, bueno, es que te voy a poner un ejemplo, tú tienes hijos y les das mandamientos, les das una educación, pero no siempre te obedecen. Entonces, yo ahí ya no tuve nada que ver, no lo pude impedir. Pero en el caso de Dios no. ¿Por qué? Porque Él sí tiene el control de todo. A Él no se le escapa absolutamente nada, ¿sí? Entonces entraríamos en una contradicción. Y por eso la semana pasada veíamos, oye, ¿es tan fuerte el diablo como para poder brincarse a Dios? No. Entonces, la siguiente explicación para no entrar en contradicción, ¿qué es? Pues que tiene permiso de Dios. Oye, y entonces nos hacemos la siguiente pregunta. A ver, si Dios es santo y si Dios permite que haya mal, que sus hijos salgan dañados, entonces Dios no creo que sea tan bueno. Ese sería el razonamiento de una persona que no conoce cómo trabaja Dios, ¿sí? Y entonces ahí es cuando entramos en conflicto con nuestra creencia. Entonces el mal es un tema muy, muy complicado que a nosotros como cristianos nos debe quedar claro a nuestro alcance de entendimiento para que nuestra fe no venga abajo cuando estemos en medio de ese mal que nos suceda o de pruebas que esté permitiendo Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, ¿el orden cuál fue?
empezar a ver que Dios es soberano y lo que quiere, Él lo va a hacer. Y luego vimos la existencia del infierno, porque también es un mal, y ese mal lo van a recibir quien no haya recibido el Evangelio. Y luego, la semana pasada vimos acerca del diablo, quién es el diablo, cómo se originó, porque también nos preguntan, oye, entonces Dios creó al diablo, entonces Dios no es bueno. Pero ya vimos que Dios no creó al diablo como tal. O sea, es como a nosotros, Dios nos hizo, pero Dios no nos impulsó a que pecáramos. Dios no nos enseñó a pecar. Dios nos dijo, no hagas esto. ¿Sí? Nos dio unos mandamientos. ¿Correcto? Ok. En medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, tengo una enfermedad, me van a operar, tengo un familiar enfermo, que nosotros tengamos paz. ¿En qué sentido? En que Dios tiene el control de esa situación y entonces no me debo de angustiar. Y como no me voy a angustiar porque mi fe, que ya vimos la definición que viene en la palabra, Hebreos 11:1, me dé esa tranquilidad en medio de esos problemas. En alguna ocasión cuando estaba yo chico, oí a una persona que dijo, si tus problemas tienen solución, pues ¿para qué te preocupas? Ya se van a arreglar. Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si te preocupas no vas a solucionarlos. Pero aquí nosotros, dependiendo de Dios, siempre va a haber una solución. Nos guste o no nos guste, la respuesta de Dios es lo mejor que Dios quiere que recibamos para nosotros, para nuestras vidas. Es como a los niños, tú no les das todo lo que te piden, ¿no? O sea, y va a ser berrinche y no le va a gustar, pero tú dices, no, esto es lo mejor. ¿Qué? Si tiene hambre, llegó la hora de la comida, ¿qué preferirías, darle de comer o darle dulces? De comer. Y el niño se va a revolcar haciendo berrinche porque él quiere dulces. Pero dices, no, mijito, tienes que comer, ¿sí? Porque eso es lo mejor para ti. Y el niño no lo va a entender, pero tú sabes que cuando crezca, él va a decir, sí, con razón, tenía razón mi mamá, tenía razón mi papá. Entonces, nosotros conforme vamos creciendo en la fe, conforme vamos creciendo en el conocimiento de la palabra y de Dios y de cómo trabaja, entonces, en lugar de enojarnos, en lugar de interrogar a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué permitiste que me sucediera esto? Gracias, Dios, porque me libraste de esto, me libraste de mí mismo, aún de nosotros mismos, también podemos hacernos mal. Un ejemplo. Comer de más. ¿Qué más? Emborracharnos. ¿Por qué? Cuando una persona se excede en el alcohol, ya no es dueño de sí. El alcohol toma control de la persona y nos damos cuenta. A una persona que ha ingerido alcohol al grado de embriagarse, ¿lo ven ustedes que puede hablar? No. ¿Se puede andar? No, ¿verdad? A lo mejor de rato ya cayó en el suelo y ahí se quedó. Y muchas otras cosas que le pueden suceder. Y entonces Dios nos dice, no te embriagues con vino, ¿sí? Y entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Me voy a enojar porque si no tomo alcohol no voy a estar contento? No, Dios me está librando de algo que Él no quiere que reciba un mal, la consecuencia de, ¿sí? Ok. Entonces, Dios dice, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero luego nos dice, pero confiad. ¿Por qué? Porque dice, yo he vencido al mundo. Hace rato cantábamos, buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Porque si ven en el canto, decíamos, yo sé que tienes poder, ¿sí? Y que quieres que yo caiga para luego acusarme con mi Dios. Pero luego también dice, pero yo también te digo que mi armadura es Cristo y no podrás vencer. Entonces, si nos ponemos nosotros esa armadura, que ya hablamos del tema también, entonces Dios nos va a sacar adelante. Ok. Entonces, oye, ¿qué pasó con Job? ¿Qué se imaginan que pasó con Job? Fíjense,
Después de la tribulación, o sea, él tenía hijos, tenía sirvientes, tenía animales, tenía propiedades, y todo eso lo perdió. ¿Quién se lo quitó? ¿No? El diablo. Acuérdense que... Le dio permiso. Ajá. Y entonces, fíjense, le dio permiso. ¿Y siempre será así? ¿Que el diablo le pida permiso a Dios? Sí. Sí. Y podemos encontrar otros casos en la Biblia, pero uno de ellos fue Pedro, que cuando están en diálogo Pedro con el Señor le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para sacudiros como a trigo. ¿Quién sabe o quién ha visto en algún documental o a lo mejor físicamente cómo sacuden el trigo? Para que salgan los granos, ¿va? Y a lo mejor hasta lo golpean, ¿verdad? Una piedra. Ajá, para que salgan las semillitas del trigo. Pues eso es lo que le estaba dando a entender. Hace rato comentaba Ray, ¿no? Que Dios utiliza las cosas de la vida cotidiana para dar un entendimiento de algo espiritual. Entonces, cuando está diciendo el Señor, le está diciendo a Pedro, pero fíjense que cuando él le dice os ha pedido, no se estaba refiriendo nada más a Pedro, porque si no el Señor hubiera dicho te ha pedido o me ha pedido que le permita porque te va a hacer esto. No, estaba diciendo os ha pedido, se estaba refiriendo a tanto a Pedro como a los demás discípulos. Oye, pero ¿a dónde más? ¿O cómo sé que a los demás también? Pues, ¿qué pasó cuando apresan al Señor? Todos los demás corren, todos son sacudidos. Pues sí, efectivamente, el diablo pide permiso. Oye, ¿y los demonios también pedirán permiso? Sí. Sí, no solamente el diablo. Si el diablo pide permiso, pues ellos con más razón. Oye, ¿y estará descrito en la palabra? Sí, también. Hay un pasaje del endemoniado gadareno. Resulta que cruzan el mar y hay una región que se llama Gadara y hay una persona endemoniada, y el Señor, estando ahí, reprende al demonio que tiene dentro esta persona y le dice: dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Y se oye la voz que le dice que no es uno solo, sino que es una legión de demonios. Y entonces los demonios reconocen quién es el Señor, y el Señor, ordenando que se salgan, ellos le piden permiso. Dice: vamos a salir, pero por favor danos permiso de entrar en ese hato de cerdos que está allí. Entonces, al momento de salir los demonios de esa persona, pues se van a poseer a los puercos que están ahí pastando, que están ahí en la cercanía. Y entonces los puercos son arrojados al mar y se ahogan. Entonces, sí, también piden permiso. Job 10, versículo 1 al 3. Hay una exclamación, como una especie de reclamo que Job le hace a Dios. Dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Él ya había pasado mucho tiempo y habiendo perdido todo, y aún hasta su mujer le había reclamado, y casi orillándolo a que maldijera a Dios, y ya muérete, o sea, ya perdiste todo. O sea, tu fe en Dios ya no te da más, ¿no? Y entonces llega a cierto tiempo y él hace esta queja y dice en el versículo 2: diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Qué está haciendo? Le está reclamando a Dios: oye, o sea, yo no puedo pelear contigo, tú me hiciste. O sea, él lo sabe, Job lo sabe, y le reclama que por qué lo está oprimiendo así a ese grado. Y él recibe la respuesta de Dios, y la respuesta está en Job 38.
Pero fíjense cómo contesta Dios. ¿Quién es este que oscurece? Sería empañar el consejo con palabras sin sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si nosotros llegáramos a reclamar algo a Dios, esa respuesta sería para nosotros. ¿Tú qué me vienes a decir? O sea, no sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que me estás reclamando, no sabes lo que estás inquiriendo. Pero luego, acuérdense que es en forma resumida, en Job 42, él le entiende, él ya empieza a entender hacia dónde lo quiere llevar Dios. Y dice desde el versículo 1 del capítulo 42 de Job: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ya cambió la actitud de Job, ya no es de reclamo, está diciendo: Señor, pues hazme entender. O sea, yo te decía y te reclamaba algo que yo no entendía, que no estaba a mi alcance. Y fíjense cómo dice desde el versículo 4: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré. Ya no es un reclamo, le está diciendo: te ruego y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que es lo que mencionaba Ray también hace rato. Hay cosas que Dios hace y ahí no lo vemos, y hay cosas que tenemos esperanza a Él y no las vemos físicamente, pero a lo largo de nuestra vida vamos viendo cosas que Dios hizo en favor de nosotros, y entonces esa es evidencia para nosotros y es la base y el sostén de nuestra esperanza. ¿Y sobre qué está basada esa esperanza? Sobre nuestra roca, que es Cristo, que es la que no se mueve, ¿sí? Y entonces no solamente dice eso Job, sino en el versículo 6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y a partir del versículo 10, fíjense lo que hace Dios. Dice la palabra: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Ahora fíjense, aquí viene la comparación con lo primero. Esto viene en Job en el capítulo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Qué coincidencia ven con el pasaje que vimos ahorita? Tenía los mismos, ¿no? Se los repuso Dios. Perdió 7 hijos, perdió 3 hijas. Le dice Dios: aquí están tus hijos, aquí están tus hijas. Dice: y su hacienda era de 7,000 ovejas. Fíjense que en el versículo 12 de Job 42 dice que Dios le bendijo con 14,000 ovejas, le dio el doble. Luego dice que le dio, que tenía 3,000 camellos en Job 1, y en Job 42 dice que tenía 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y aquí en el capítulo 1 dice que tenía 3,000
camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. O sea, que le duplicó, fíjense. Me llama la atención a partir del versículo 4 del capítulo 1, que dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Fíjense, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Qué notan aquí? En los 7 días de la semana, Tenían tenían cada día uno era el que invitaba y luego al otro Ajá. día otro y al otro ¿Y día quiénes estaban ahí? todos. ¿Todos? Sí. Menos Job. Fíjense, sus hijos y sus hijas celebraban la pachanga. Oye, ¿y cómo sabes que no estaba Job? La misma palabra nos tiene que decir. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Quiere decir que Job no estuvo ahí, él no estaba en las fiestas, las hacían sus hijos. Y él era el que Y él- pedía perdón por los hijos. Así es. Entonces, quiere decir que había una, no sé, la palabra no lo dice, voy a pensar, voy a suponer que a lo mejor Job no estuvo tan al pendiente de chiquillos de sus hijos, porque si no sus hijos, vente papá, vente, vamos a celebrar, vente, vamos a festejar, queremos que estés con nosotros. O a lo mejor, O lo que hacía no era agradable. ellos tomaron otro camino. ¿Pero por qué? Fíjate que, o sea, está bien lo que dices, tu pregunta o tu afirmación, pero la palabra nos dice en Proverbios, ¿qué diferencia vemos, por ejemplo, en el caso, lo comentábamos, ¿no?, de Isaac, cuando le dice Dios, oye, ve y sacrifícame a Isaac allá en el monte Moria? Llevaba a su hijo y su hijo obedecía. Obedecía. ¿Por qué creen que obedecía? Porque estaba instruido. Desde pequeño. Si nosotros desde pequeños a los hijos los instruimos, los hijos van a ser obedientes, aunque sean ya viejos, aunque sean ya adultos. Porque es una promesa de Dios. Nosotros obedecemos a Dios y Dios se encarga de lo demás. Y aquí me llamó la atención eso. Ahora, vamos a regresarnos allí a Job 42, fíjense. En el versículo 11 dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él. ¿Qué diferencia? Vente, Job, ya no estás solo. Entonces, todo el sufrimiento que había pasado Job, en ese momento quedó olvidado. Y me estaba viniendo a la mente hoy en la mañana que terminaba ya esta parte, las que han sido mamás. Yo sé como hombre que las mujeres sufren mucho al momento de dar a luz a un hijo, que los dolores son muy intensos, que se dice que a lo mejor un varón no lo pudiéramos soportar, un dolor de esos. Yo sé, es lo que me han dicho. No sé, ¿qué dicen ustedes? Que sí. Ok. Y en el momento en que recibieron a su primer bebé o a su segundo, no sé. Se olvida todo el dolor. Eso es. Se olvida todo el dolor y tan es así que no, si fuera un dolor que no se pudiera olvidar, nada más tendríamos un hijo. Exactamente. Y hay mujeres que tuvieron a 12 o más, no Sí, sé. porque en el momento que uno tiene en sus brazos al Se te hijo, olvidó. se te olvida. Bueno. Haz de cuenta, yo les digo que es como, Ajá. le digo, el dolor desaparece como por encanto. Ok. Pero, Bueno. pero hay mamás también que Sí, en sus dicen excepciones, que ¿no? Ajá. Pero aún así, fíjense que la palabra dice que la sentencia de parte de Sí. Dios a las mujeres fue, y a partir de ahora parirás con dolor. Fíjense,
O sea, hay cosas, o sea, nosotros no debemos de añadir a la palabra, por eso aclaro cuando son suposiciones mías. O sea, eso viene así de mi ronco pechito. Cuando leemos el capítulo 1, dice que los hijos hacían convites entre ellos y se invitaban y bla, bla, bla. Pero no dice que invitaban a sus tíos. No lo dice. Entonces, yo puedo tener un margen, o sea, no me puedo ir más allá, porque si no estaría modificando yo la palabra. Pero puedo tener un margen razonable para suponer algo, aunque la palabra no lo diga, ¿sí? Entonces, los hijos no dice que los hijos invitaban a toda la familia y a los tíos, no lo dice. Y cuando me dice la palabra que Job dice, por si habrán pecado, eso me da pie a pensar que Job no estaba en esos festejos. Porque no veía. Entonces, quiere decir que probablemente había algo ahí que no checaba, a lo mejor los tíos con los hijos o los hijos con los tíos, no sé, algo. Y entonces, cuando Dios restaura a Job, ve el consuelo de parte de todos sus hermanos y de toda la gente que lo conocía, y en ese momento, a Job se le olvida todo ese dolor, todo ese sufrimiento que pasó todo ese tiempo que estuvo atravesando esa prueba que Dios le permitió. Ahora, la palabra de Dios dice en Apocalipsis que Él va a enjugar toda lágrima, porque a veces mucha gente cuestiona o nos cuestiona a nosotros como cristianos, ¿por qué hay cristianos que son capaces de tolerar un sufrimiento tan drástico y aunque les dicen, mira, tú vas a dejar de sufrir esto o no vas a tener esta consecuencia si niegas a tu Dios o si niegas tu creencia? Hay países, hay lugares a donde lo hacen. En los países donde prevalece el islamismo, ¿no? Los llegan a asesinar a los cristianos. Predicar allá la palabra les cuesta la vida a los cristianos. Entonces, en nuestras oraciones pues tenemos que acordarnos de los pastores y de los misioneros que andan por allá predicando la palabra, ¿sí? Entonces les llega a costar la vida y les llegan a preguntar, niega tu fe, niega tu Dios, niega tu creencia y te perdonamos la vida, y ellos prefieren mantenerse firmes y que les cueste la vida, y es algo que Dios valora, ¿sí? Entonces, ese sufrimiento que pasaron, porque no sabemos si los torturaron, si nada más les quitaron la vida, ese sufrimiento, estando allá, cero. Dios les va a quitar no solamente las lágrimas, sino todo recuerdo, todo aquello que les pudiera hacer, híjole, pero cuando yo estaba ahí sentía esto y nada. Por eso traía yo como ejemplo el parto de una mujer. En el momento en que recibe al bebé, se le olvidó ese dolor que pasó, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios tiene cuidado aún en todas las cosas que Él permite, que nos afectan y que nosotros decimos, es un mal que tengo ahorita, es un mal que estoy recibiendo, es algo que me está causando dolor, es algo que me está dañando. En eso Dios tiene control. ¿Por qué? Porque te va a hacer olvidar ese dolor que pasaste, ese sufrimiento que tuviste, esa pérdida que te afectó. Dicen que es muy doloroso perder a un hijo, a una hija. Y ahí fíjense que no, o sea, te pudieras preguntar, ¿por qué le dio el doble de todo y no le dio el doble de hijos? Porque es un doble de preocupación. Ya con eso. No, fíjense, porque a lo mejor estaría dando una idea de una diferencia en valor. No, lo que perdiste, te lo repongo. Pero sus hijos tienen el mismo valor. No, los animales, eso sí le provocaron un beneficio. Su dolor. O sea, este es el dolor que tuviste por perder a estos hijos, te lo repongo. Me había quedado yo con otra duda, por ejemplo,
¿Se acuerdan que el diablo tentó al Señor Jesucristo? Sí. Dice que lo lleva a lo más alto de la ciudad y le muestra todos los reinos. Y después le dice, Todo esto te daré si de rodillas me adoras. si postrado me adorares. Oye, ¿de quién es el universo? ¿De quién es el planeta? De Dios. ¿Y por qué le dijo al diablo que se lo iba a dar? Porque de él es el mundo. ¿Quién se lo dio? Lucas 4 a partir del versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Ahí está. Porque a mí me ha sido entregada. Entonces, ¿quién se la dio? Dios. Okay. ¿Por qué sí era importante que lo supiéramos? Porque nos puede preguntar alguien, oye, pues no que Dios es, entonces, ¿y por qué se lo va a dar? Porque yo me hacía esa pregunta. Yo me preguntaba, ¿cómo? O sea, ¿tú, diablo, le vas a dar al Señor? ¿De dónde? Ahí está. ¿Sí? Porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiera. A Así quien es. quiero, la doy. ¿Han escuchado ustedes ese dicho de le vendió su alma al diablo? Eso es cierto, eso es cierto. ¿Y quiénes creen que lo hacen más? La gente que quiere poder, la gente que quiere dinero, y la gente que quiere fama. Ajá, sí. De hecho, bueno, hay un reportaje que según eso sí, bueno, sí existió así, que había un contrato así con el diablo. Bueno, no tanto que hagan un contrato, pero sí... Que lo firmaban y hasta con sangre, que había, o sea, la huella del diablo creo que sí estaba. Sí, lo hacen los satánicos, los pactos satánicos. Eso lo hacen los pactos satánicos. Por eso yo creo que es todo el desastre en el mundo, ¿no? Y ya Dios llega, bueno, reina en los corazones de los que quieren. Oye, si se me acerca alguien a mí porque sabe que soy creyente y me dice, oye, yo soy satánico y he hecho pactos diabólicos, ¿crees que Dios me perdone? Sí. ¿Cómo sabes? Si te arrepientes. Si te arrepientes, o sea, y aceptas de corazón a Jesucristo, Él te perdona. Así tan grande es la misericordia de Dios. Así Porque tan dice Dice, aunque tus pecados sean rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana por el poder de Dios. Sí, así es. Ok, bueno. Entonces, ya vimos que lo que Dios permite en nuestras vidas, porque Él es soberano, y aunque deje actuar al diablo y a los demonios, Dios tiene el control de las cosas. Oye, es que me afectó y me pasó y te va a restituir Dios. Sí, lo acabamos de ver, ahí está Job. Todo lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿por qué creen que lo dejó Dios ahí? ¿Por qué? O sea, a mí, ¿para qué me interesaría saber lo que vivió Job? O lo que vivió Abraham, o lo que porque vivió... es un testimonio. Es un testimonio. Es un testimonio para cada uno de nosotros. Así es. Acuérdense que Dios, o sea, no solamente es de que yo soy tu Dios y ya te hice y de vez en cuando te voy a dar tu vuelta, a ver cómo vas. Porque si así como luego no creemos, como dicen también, ¿no? Ajá. Yo como Santo Tomás hasta no ver, no creer. Aquí está para No. creer, ¿Y por qué por escrito lo dejó Dios? para que no se nos olvide. Eso es. Para que no se nos olvide y porque Dios quiere que sepamos que lo mismo que le pasó a Job, o sea, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es. Y entonces, si Dios restituyó a Job, que le pasó algo que yo creo que Dios no, difícilmente haría que todos los creyentes pasáramos una prueba tan grande así como él, como Job. Entonces, pero sí quiso dejar evidencia, quiso dejar constancia de que aún en medio de todo ese sufrimiento, Dios te puede restituir. Bueno, entonces ya vimos
hicimos un resumen. Ahora vamos a ver qué con la naturaleza. Los expertos aseguran que puede golpear a México con el poder destructivo de una bomba atómica. Se teme que genere olas del tamaño de edificios y vientos con la fuerza de hacer volar camiones. Este ciclón, según los expertos, es el más peligroso registrado no solo en nuestro país, es importante detallar esto, sino en el planeta entero. Dicen que si existiera la categoría 6 de grado de riesgo en huracanes, Patricia ya la hubiera alcanzado y quizás la hubiera superado por mucho. Es eminente que este será la peor catástrofe en materia de elementos naturales que sufra México. Ya no está en duda, estamos frente a una tragedia de magnitudes épicas. Tan solo hace unos minutos nos decía Eva Jason que es tan grande, tan fuerte este huracán, que entrará por las costas del Pacífico de México, atravesará todo el territorio nacional y saldrá del lado del Golfo de México e incluso podría todavía llegar a entrar a los Estados Unidos. Un avión de reconocimiento esta tarde justamente fue el que bautizó, el que dijo que ya había subido a esa intensidad de forma bastante rápida y gran parte de los modelos siguen llevándolo, atravesando la costa de Jalisco, principalmente en Nayarit. Es el grueso de los modelos, algunos todavía lo mueven hacia el noroeste, pero por eso tenemos ese aviso desde San Blas hasta Punta San Telmo. Parte de la energía de este sistema va a Texas y ahí pudiera haber inundaciones, que de hecho ya está lloviendo. Así que eso de las 8 de la noche, hora local, podríamos estar viendo el embate de esos fuertes vientos, básicamente como un tornado gigante. Y luego va a continuar pasando a través de todo el sector mexicano, va a perder fuerza, se va a debilitar una tormenta tropical. Sin embargo, después, toda esa lluvia va a afectar a partes de Texas donde ya tienen vigilancias y avisos de inundación. El huracán que tenemos en el Pacífico, el huracán Patricia, es un huracán extremadamente peligroso, trae una velocidad en su viento con el corte de la 1 de la tarde de 325 kilómetros por hora. En menos de 10 horas, la violenta y agresiva Patricia pasó de ser una tormenta tropical a ser un monstruoso ciclón de categoría 5. Esta es la máxima categoría en la escala. Sin embargo, los expertos aseguran que si existiera categoría 6 o inclusive 7, este ciclón ya lo hubiera alcanzado. Este huracán que entró como categoría 5, particularmente por el área donde usted está ahora, ¿no causó grandes daños? Bueno, sé que los gobiernos no debemos ser laicos y que muchos gobernantes para nosotros no son prohibidos hablar de Dios, pero esto es inexplicable lo que pasó el día de ayer, porque venía directito para Nayarit, venía directito para Bahía Banderas y Puerto Vallarta, y al desviarse y bajarse en una intensidad de la cual venía con 400 kilómetros, 350, 325, 300 y empezó a bajar en 4, yo no le podría decir otra más que Dios nos ayudó a los mexicanos y a los nayaritas nos protegió mucho, porque esto hubiera sido el desastre más que no sé si el pueblo de México, o cuando menos el de Nayarit, no lo hubiera soportado. Y se habían atendido las recomendaciones de protección civil y sobre todo el llamado de alerta. Después del impacto hemos conocido que los daños dejados por este huracán no fueron de la magnitud ni de la devastación que eventualmente se esperaba. Las razones se han dado muchas, si la orografía, si la velocidad, si la altura, corresponderá a los expertos y a los científicos determinar qué fue lo que afortunadamente evitó que tuviera este efecto devastador. Pero de lo que yo estoy cierto es que ante el embate de este huracán convocó a la unidad de todos los mexicanos. Hubo, para quienes son creyentes, cadena de oración, rezos, llamados. Yo creo que en buena medida el tener un saldo blanco ante el impacto de este huracán se debe en mucho a la fe del pueblo de México. ¿Qué percibieron de Silvio? ¿Qué dijeron? Que iba a ser el 40% más de lo que en otras épocas de huracanes. La lluvia, imagínense, pero estaba hablando de la lluvia de un año. O sea, lo que iba a llover un día. En un solo día. 40% más. Ajá. El 40%. O sea,
En un solo día iba a llover casi la mitad de toda la temporada de lluvias. Así es. Lo que les llamó la atención a los meteorólogos es de que ese huracán en cuestión de horas, o sea, haga de cuenta que empezó como un ciclón, como una tormentita. Ajá. Y en 4 horas había alcanzado la calidad de huracán y vieron que se estaba desviando hacia México. Entonces empezó a afectar Guerrero, Michoacán, hasta Jalisco, Nayarit. Ok. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Se alertó todo. El Gabinete de Protección Civil, la Defensa, Gobernación, los gobernadores de esos estados, los presidentes municipales de esos municipios que iba a afectar, estaban preparados para poner lugares de refugio para que iban a albergar a ¿cuánta gente? 250,000 personas. Quiere decir que iba a haber una destrucción o pudiera haber una destrucción muy tremenda. ¿Qué nos dice ese video? ¿Y hasta dónde iba a llegar el huracán? Hasta Texas. Hasta Texas. Y si vieron, eran varias entidades, no nada más San Antonio, Ohio, Oklahoma, y toda esa zona iba a ser afectada por ese huracán. O sea, imagínense la fuerza que llevaba para salir no solamente del océano, sino atravesar la República Mexicana hacia el norte hasta llegar a Texas. Así es. Entonces, aquí hay dos cosas. Para mí, o sea, y la evidencia ahí está. O sea, los meteorólogos son de varios países, incluyendo de aquí de México y de Estados Unidos, de otras cadenas. Todos tenían ese pavor porque era un huracán que se había generado en horas. Era el más destructivo, o sea, ellos lo encasillaban en el 5, pero se salía de esa categoría, rebasó todos los límites, inclusive de velocidad del viento y de todo eso. Era un huracán que jamás se había visto en la historia, o por lo menos de que se tuviera registros. Para mí es algo que hizo Dios en nuestros días, que cuando abrió el Mar Rojo para que pasara su pueblo. Sí, es impactante, es impresionante, pero aquí iba a afectar a 2 países. O sea, la dimensión de lo que estaba en las manos de él era de tener algo que iba a destruir parte de 2 países, y lo detuvo. Y muchos dicen, no, es que fue la sierra, pues ahí está enseguida la sierra. ¿Por qué no fue en la sierra? Pues dijeron, habían dicho no. Por la altura. O sea, si iba a llegar hasta Texas, ¿ustedes creen que lo iba a detener la sierra? No. Y ha habido otros huracanes no tan devastadores como se veía y han pasado la sierra. Ajá, entonces, por mí, o sea, fueron millones de cristianos o miles de cristianos que en ese momento se unieron y clamaron a Dios. Era a nivel mundial que toda la gente estaba preocupada, los meteorólogos estaban preocupados porque ese huracán jamás se había visto. Entonces sabían que nos iban a destruir, que nos iban a acabar. Ahora, ¿a qué voy? Vuelvo otra vez. Dios es soberano, sí, y lo que Él quiere hacer o permitir, lo hace. ¿Por qué? Porque nadie le va a decir, oye, ¿tú por qué lo haces? Él es el Rey y Él es el Señor, y Él decide y hace lo que Él quiere, ¿sí? Ok. ¿Él tiene control de todas las cosas? Sí. ¿Hasta dónde puede llegar la misericordia de Él? Infinita. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Destruir a toda la gente a donde iba a pasar el huracán? No. Que más gente volteara hacia Él. Ajá. ¿Y qué esperaba de los cristianos? Que le compartiéramos a la demás gente y nos uniéramos en oración. Eso es lo que quería Dios. Sí. ¿Por qué utiliza Dios el mal o por qué permite Dios que haya mal? Precisamente para darnos cuenta de lo que provoca el pecado. Porque la tierra quedó maldecida en Génesis.
porque le dice Dios a Adán, y porque desobedeciste, la tierra será maldita. Y entonces, o sea, se generan muchas cosas, no solamente temblores, no solamente que en la tierra haya sequía, y otra serie de cosas. Esto es lo que yo quería compartirles, que tuviéramos la visión de que el mal que afecta a los cristianos no es un mal por hacer mal. Ejemplo, tú le diste una educación a tus hijos y de pequeños alguien un día te desobedeció y tú le dijiste, mira, no, así no son las cosas, así, porque si no te castigo, y te siguió desobedeciendo. ¿Le llegaste a pegar? Sí. Pero fíjate, no es lo mismo que llegas tú y de repente sopas, porque tú dijiste, se me antoja, ¿no? ¿Ah? Que sí hay gente. A lo mejor el golpe es el mismo, pero en uno lo hiciste por broma o porque tuviste ganas de pegar, pero en el otro lo hiciste por reprenderlo, para corregir algo que dices, no está bien esto que está haciendo mi hijo y ya no quiero que lo haga. A lo mejor agarró una goma de otro niño, un lápiz, no sé. Oye, no, yo no te lo compré. Es que se lo quité a Juanito. A ver, pues ahora, para que no ande agarrando cosas ajenas que no son suyas y te lo surtiste. ¿Pero por qué? Porque no querías que eso lo volviera a hacer, porque tú sabes que está mal. Oye, y entonces Dios también dice, entonces, cuando nosotros estamos viviendo algo que nos está afectando, en lugar de reclamarle a Dios, primero tenemos que hacer un autoexamen de nosotros. ¿Qué estamos haciendo mal? Exactamente. Y si honestamente nos autoexaminamos y delante de Dios decimos, Señor, ayúdame a entender si es por algo que hice y que no tengo presente, ¿por qué me está pasando esto, no? Pero si aún así no llegas a determinar o a deducir por qué te está aconteciendo, quizás simplemente sea una prueba. Debemos de distinguir entre una prueba y una consecuencia de un pecado, o de varios pecados, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es reclamarle a Dios, porque la sabiduría que podamos tener no se compara con la sabiduría que tiene Dios, ¿sí? Y el entendimiento que pudiéramos tener también no se compara con el entendimiento que Dios tiene, ¿sí? Entonces no podemos pretender saber más que Dios o decir, no, Dios está haciendo mal, yo haría esto, porque entonces estamos cayendo en una soberbia en la cual cayó el diablo, ¿sí? Vamos a orar. Padre eterno, Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por revelarnos en tu palabra, tu voluntad, Señor. Hay cosas que nuestro pequeño entendimiento no alcanza a determinar por qué suceden las cosas que nos acontecen. Pero en tu sabiduría, Señor, sabemos que todo lo que tú permites en nuestras vidas es para nuestro bien, porque así dice tu palabra, que todo lo que tú permites a nosotros nos ayuda a bien. Señor, gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Padre Celestial, gracias por adoptarnos, gracias porque nos has dado tu misericordia que no la merecíamos, Señor. Gracias por darnos entendimiento de algo que podemos compartir con las demás personas cuando nos pregunten por qué creemos en ti, por qué confiamos en ti, por qué sabemos que tu palabra es verdad, Señor. Gracias por la misericordia que has tenido en los momentos tan difíciles como el caso de hace 2 años, de ese huracán llamado Patricia, Señor, que tú con tus manos contuviste y no dejaste avanzar hasta hacerlo desaparecer. Gracias, Señor, porque podemos ver aún en nuestros días milagros de parte tuya. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti en medio de todas las tribulaciones que pudiéramos tener. Gracias, Señor,
porque tú nos guías. Gracias, Señor, porque tú no nos sueltas de tu mano. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos dices que ninguno de nosotros puede ser arrebatado de tu mano, porque tú cuidas de cada uno de nosotros, y no solamente durante el día, sino también en la noche. Ayúdanos a caminar en tu voluntad, y cuando tengamos falta de sabiduría, por favor, Señor, ayúdanos a entender que así es y que te la podamos pedir, porque tú nos darás esa sabiduría que necesitamos. Gracias, Padre eterno. Te rogamos tu bendición, Señor, para todos a donde se predica tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio. Gracias, Padre, en el nombre de tu divino Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.